¿qué tal, amigos? Una vez más, tengan todos un cordial saludo y una cordial bienvenida a un repaso más de esta escuela sabática. Y una vez más, acá nos acompaña nuestro amigo y hermano Marcelo Ramos. ¿Qué tal, Richard? Buenas noches amigos que están detrás de la pantalla. Estamos continuando con el repaso de la lección de esta semana, Richard. ¿Qué te parece? Muy interesante la lección de esta semana. ¿Por qué no decirlo de todo el Evangelio de Marcos? Vamos desmenuzando capítulo tras capítulo y nos está enseñando cosas muy, muy interesantes. Claro que sí. Y lo que vamos a ver en este momento tiene que ver con los milagros. Qué grandioso es nuestro Dios, que a través del Evangelio de Marcos nos mostrará los milagros. Y claro está, aquello que se realizó en el pasado también se puede realizar en nuestras vidas. Amén. Espera tu milagro. Amén. ¿Qué te parece si iniciamos con una oración? Correcto. ¿Sí? Invitamos a nuestros amigos que nos acompañen. Oramos. Bendito Padre, una vez más invocamos tu nombre, ahora para mi Dios, para pedirte tu dirección. Tu Santo Espíritu nos acompañe y poder entender tus sabias enseñanzas. Así también a nuestros amigos que están detrás de la pantalla, que pueda llenar su corazón el mensaje de esta hora. Favores que te imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, ¿qué te parece si empezamos con el repaso, Marcelo? El versículo para memorizar, Marcos 5:19, ¿sí? Dice así: pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Palabra de Jesús, ¿para quién? Este es el endemoniado de Gadara. Y más adelante vamos a ver cómo Dios obró en la vida de este personaje, dándole esperanza y una misión evangelística, Marcelo. ¿Sabes? A mí me llama la atención el título que se le ha dado en esta semana, la lección, Milagro alrededor del lago. ¿Sabías tú que resulta que el ministerio de Jesús estuvo centrado en el mar de Galilea? Ajá. Ahí especialmente en el lago. Y resulta que el lago era el centro del movimiento, de donde la gente habitaba, es ahí donde había vida, ¿no? Entonces, muchos, ¿por qué no decirlo? Todos los milagros que se dieron acá se dan alrededor del lago, ¿no? Interesante, claro. Interesante. Claro, y no solo alrededor del lago, porque si tú recuerdas, cuando Jesús le da una orden a los discípulos, Él le dice: pasemos el lago. Ajá. ¿Ya? Y Jesús iba allí, claro, en la barca, y Él, cansado de un día agotador, Él se queda dormido en la popa. Ajá. Y el viento, tú sabes, como el viento, y ahí sucedió un milagro grande, donde se puso a prueba la fe de los discípulos. Donde se manifestó el poder de Jesús y pues ellos se quedaron atónitos vemos las preguntas que pasaron ahí, ¿no? Ajá. Lo que estamos relatando ahorita se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y en los versículos 35 al 41. Ahí se ve este detalle. Lo interesante de esto es que Jesús estaba allí y Jesús estaba tranquilo. ¿Ya? ¿Y por qué digo que Jesús estaba tranquilo? Porque Él dormía de una manera placentera cuando el mar hundía la embarcación, ¿verdad? Pero los discípulos no... su manera de actuar fue diferente porque ellos empezaron a angustiarse, y esto dentro del contexto de la vida que ellos llevaron en el mar, porque recuerdas que ¿cuál era el oficio de ellos? Pesqueros. Ajá. Se dedicaban a la pesca. Entonces para ellos no era una novedad que el mar esté embravecido. Entonces, pero ahora temieron por su vida, al punto que lo llaman a Jesús y les dice: bueno, Señor, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Y esto nos enseña, Marcelo, una gran lección de vida, que ese mar agitado que está alrededor de tu vida, cuando esa embarcación tuya quiere hundirse,
Cuando las olas gigantes parecen que hunden tu embarcación, allí está Jesús para salvarte, para Amén. animarte, para que salgas adelante. ¿Qué te Amén. parece esta experiencia, Marcelo? Así es, como dijimos al inicio, en esta parte interesante de esta maravilla de milagro que Jesús hace, que los discípulos nunca habían experimentado. Y de pronto estaba ahí Jesús, su maestro, y él toma la acción de calmar la tormenta. Y por ende se ve la demostración de solamente el poder divino podía hacer eso. Ajá. Y para ellos era algo nuevo, una experiencia nueva. Y como tú mencionaste hace poco, la reflexión, ¿no? Nuestra vida puede estar podemos estar entre la espada y la pared, podemos estar nuestra vida llena de tormenta, de momentos difíciles, pero ahí está el poder divino de nuestro Dios, puede calmar toda esa tormenta que de pronto estemos atravesando en nuestra vida. Ajá, esos momentos de ansiedad que a veces nos toca vivir en esta vida, y Jesús está Así allí, ¿verdad? Y nos lleva a puerto seguro, porque recordemos que el relato de Marcos del 35 al 41 dice, pasemos al otro lado del lago. Entonces ahí estaba la orden dada por Jesús, ellos tenían que tener fe. Sí, y mira, y el mar estaba tan embravecido, tan agitado, que cuando Jesús da la orden, viento, ¿cómo es? Calla, el mar enmudece, todo volvió a la normalidad, todo calmado. Dicen los historiadores que el mar se volvió como un espejo. Ajá, imagínate, nítido, nada de viento, nada, o sea, ¿cómo ese cambio? Solamente Dios puede hacerlo a través de Jesús. Ahí se manifestó el poder de Dios. Amén. Y de hecho, el autor del folleto habla de una teofonía. Ajá. O sea, se manifiesta el poder de Dios. Así Solo es. Dios puede controlar los elementos de la naturaleza. Así es, solamente Sí. Él. Así es. Muy bien, muy interesante esta primera parte de la lección. Cómo se calma la tormenta, ¿no? Y así puede suceder en nuestra vida diaria, en nuestra situación que estemos pasando. Dios puede calmar las tormentas que hay en tu vida. ¿Y qué necesitamos? Entregarle la vida a Jesús. Así es. Muy bien. La siguiente parte o la siguiente milagro que sucedió ahí en el lago o alrededor del lago, ¿cuál es la siguiente, Richard? Cuando pasan el lago, Ajá. llegan al lugar a una playa, Ajá. que es la playa de los Gadarenos. ¿Ya? Y yo me imagino, vamos a visualizar un poquito allí también donde nos están viendo nuestros amigos, los invito a visualizar. Hay una playa, Jesús llega en la barca, se bajan los discípulos, se baja Jesús toca la playa y de repente vienen dos hombres corriendo, enloquecidos. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Salieron huyendo? Se echaron a correr. Ajá. Se echaron a correr. Y ellos tuvieron miedos porque el Evangelio de Marcos registra esta historia. Dice que este hombre dormía en los sepulcros. Dice que este hombre rompía las cadenas. Dice que la fuerza que este hombre tenía era increíble. Nada lo detenía. Los grillos los hacía pedazos. ¿Y sabes por qué? Porque había una legión, o dos legiones habían dentro de él. Dentro del hombre. Entonces, los discípulos salieron corriendo y Jesús se quedó ahí. Lo extraño es que si ellos presenciaron un milagro en el mar, Imagínate. ahora ¿por qué salieron corriendo? Así somos los seres humanos. A veces nuestra fe se pone a prueba y nos olvidamos de ese Dios grandioso que ya obró en nuestras vidas. Y en la siguiente crisis nos olvidamos de Él. Nos olvidamos. Sí. Pero aquí está la palabra de Dios y estas enseñanzas del folleto donde Amén. nos animan y donde nos recuerdan a tener siempre fe y esperanza en ese Dios vivo, Marcelo. Así es. Entonces, esta parte es muy interesante porque vemos a este endemoniado que nadie lo podía dominar. Humanamente era algo, no se lo podía dominar,
Pero ahí estuvo el encuentro con Jesús y ahí sucede el milagro maravilloso, ¿sí? Entonces, esto implica que Jesús tiene ese poder divino para transformar vidas, cambiar personas, y puede cambiar, así sea el ser más endemoniado que esté, el ser más temido, el ser más violento, Dios puede transformar la vida de esa persona. Y hay un elemento especial ahí común que Jesús encontró en ambos lugares, ¿no? Fuerzas demoníacas. Ajá, es decir, un conflicto espiritual. Ya, ahora, yo me imagino que en los momentos de lucidez, este hombre quería librarse, quería estar en paz, quería estar tranquilo, porque ¿quién quiere estar en un lugar sombrío como el cementerio? Entonces yo me imagino que ahí había un clamor, y cuando el hombre ve a Jesús, ¿no? Ahí está mi oportunidad. Exactamente. Sí. Él dice que lo ve y se postra ante él, ¿no? Ajá. Y le dice, ¿no? Le dice que él necesitaba ayuda, ¿no? Y exactamente le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Pero ahí estaba hablando, ¿qué era? Los demonios que estaban dentro de él. De hecho, el folleto en el subtítulo dice, puede oír un susurro por encima de un grito. O sea, hay un susurro. Él pide ayuda a Jesús, pero en el momento, humano. el humano, el hombre, en su necesidad, en su dolor, en su angustia, él pide ayuda, pero cuando él abre su boca, ¿quiénes son los que hablan? Porque estaba poseído por los demonios, las legiones. Sí. Entonces, ¿te imaginas esa escena? Y el pedido que le hacen los demonios es, déjanos salir. Allá hay un hato de cerdos, y déjanos llegar allá. Incluso, perdón que te interrumpa, incluso ahí dice, sé quién eres el santo de Dios. Qué interesante lo que tú mencionas. Me llamó la atención. Mira, ¿sabes por qué digo que es interesante, amigos? ¿Saben por qué les digo que esto es interesante? Porque los demonios conocen al Señor. ¿Quién es Dios? Los demonios conocen quién es Dios. El poder que tiene. Entonces, si un demonio que está perdido y que sus días están contados, lo conoce, o sea, cuánto más aquel que está en esta tierra y cuya vida Jesús dio su vida, ¿no crees que usted también debería conocerlo? Amén. Le invito a conocer a ese Dios maravilloso. Si Dios dio su vida, es para que usted lo conozca. Y de paso aprovecho la oportunidad para invitarlo también a que se suscriba a este canal, para que active también la campanita de notificaciones y que comparta este material, para que muchos más, así como usted, puedan conocer este mensaje de salvación. Marcelo. Sin duda será de mucha ayuda su participación en ese sentido que está mencionando Richard, para que el Evangelio llegue a muchas más personas. ¿Sí? Es muy interesante. Y muchos que de pronto se encuentran en una situación como el endemoniado de Gadara, encuentren a Jesús. Así es. Aunque acá se ven escenas grotescas, que él se golpeaba con un ladrillo, con piedras, se hería. Él mismo se lastimaba. Sí. Y claro, esas son manifestaciones demoníacas. De un hombre sin Dios. De un hombre sin Dios. Así es. Así es. No, simplemente un hombre sin Dios. Así es. Porque un hijo de Dios no va a hacer eso. Entonces, y ahí vemos el grito de auxilio de este hombre, ¿no? Ajá. El grito de auxilio de este hombre, que incluso dice aquí en la parte del folleto, en la parte auxiliar, dice que Jesús está interesado en restaurar a las personas. Ajá. ¿Sí? Entonces vemos que los milagros se suscitan en el entorno del lago y dice que ahí estaban los hatos de cerdo y eso da a entender que era una comunidad pagana. Correcto. Entonces vemos que Jesús va allá donde ellos. Jesús va a buscar al pecador y restaura al pecador. Y aquí el hombre le da, tuvo el encuentro con Jesús y sucede el cambio o la transformación. Claro, y aunque a veces está el conflicto espiritual que se mencionaba antes, ¿no? Porque mira, ese hombre que era conocido por aquella sociedad, los gadarenos,
Me imagino que sufrían, sentían al ver el dolor de ese hombre, porque ¿quién no sufre cuando uno de aquellos que tú ves nacer se encuentra en ese estado? Pero viene alguien y le da liberación, lo ayuda. Ahora el hombre estaba sentado en su sano juicio en la playa, pero ¿qué hicieron los gadarenos? ¿Se fueron en contra de Jesús? Porque habían tenido una pérdida, los cerdos, una vez que fueron poseídos por los demonios, se murieron, por no decirlo todos casi, ¿no? Entonces fue una pérdida económica para los dueños de los cerdos y eso a ellos no les convenía. Claro. Y al punto de que en vez de agradecer, porque aquel que representaba un peligro para ellos, exactamente, en vez de agradecer, entonces actuaron de esa manera. Pero, como yo decía, está el conflicto espiritual, pero Jesús no se queda con los brazos cruzados. No. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque después de la restauración del gadareno, recuerdas que él quería ir con Jesús, pero él le dijo no. Usted vaya a su familia, usted vaya a su comunidad, usted vaya a sus amigos y muestre cómo Dios ha tenido misericordia con usted. Interesante. Qué lección impresionante. Y es el típico misionero que puede hacer muchas cosas en el entorno donde vive. Ajá. No es preciso irse lejos. Entonces, ahí está la orden específicamente de Jesús. Entonces, pero aquí hay un escritor, en cuanto al hombre, al endemoniado, dice que el hombre es descrito como totalmente cautivo de los poderes del mal y más allá de cualquier ayuda humana. Entonces, además demanda que él vivía en las tumbas, la morada de los muertos, y casi se convierte, dice, en un muerto viviente. Yo cuando leí esta frase me acuerdo de las películas que a veces uno ve incorrectamente, que los muertos vivientes, que no sé cuánto, aunque a mí no me gustan esas películas. Pero al leer esta frase, cómo este escritor describe dónde moraba este endemoniado, dónde él vivía, era una persona, un muerto viviente. O sea, estaba en medio de las tumbas, pero estaba vivo, estaba poseído por el demonio, pero ahí era su vivienda. Podríamos decir que era un símbolo de los muertos espiritualmente, pero vivos físicamente. Ajá. O sea, estaba personificando aquello que sucede. Y eso es lo que sucede cuando estamos sin Dios, Marcelo. Exactamente. Incluso más abajo termina diciendo el escritor, permíteme decir, la condición de los humanos separados de Cristo, espiritualmente muertos y esclavos del mal. O sea, así se describe la condición de este hombre. Lo que se estaba mencionando. ¿Sí? Sin Cristo, separados de Dios, entonces vienen a ser esclavos del mal. Por lo tanto, necesitamos ayuda como seres humanos. Sí, así es, amigos. Todos necesitamos de Jesús, todos necesitamos liberación, todos necesitamos un Salvador. Amén, amén. Podemos continuar con la siguiente parte, ¿verdad? Claro que sí, esta lección está sumamente interesante. Milagros extraordinarios que si ya lo hemos leído, hemos pasado por ahí, pero ahora podemos hacer un alto, ¿verdad? Donde podemos ver la siguiente parte donde Dios hace milagro a la hija de Jairo y más adelante a la mujer con flujo de sangre. ¿Qué te parece? Imagínate que Jesús se compadece por un padre cuya única hija había fallecido. Entonces, ¿cuán grande es el amor de Dios que ve el dolor de un padre al punto que decide ir con él a hacer un milagro? Y mira, y tan desesperado estaba este padre por su hija. Jairo era un líder religioso. Ajá. Y parece ser que no había tan buena relación con Jesús. Claro, porque así pasaba con los líderes religiosos de aquel entonces. Es que Jairo pertenecía a ese selecto grupo de los 70 que estaban ahí en el concilio de Jerusalén y que solo conspiraban para hacerle mal a Jesús. Para hacerle, como vimos en las lecciones anteriores, para hacerle controversia a Jesús. Es correcto, pero en cambio ahora él tiene que dejar esa línea. Tuvo que dejar esa línea y ver que solo él podía ayudarlo, porque aquellos con los que él estaba reunido no podían hacerlo. Humanamente no. Entonces, en su desesperación, él va en busca de Jesús.
Y él se postra, dice también, así como el endemoniado, ¿no? Ante Sí. Jesús. Es decir, y eso de postrarse es una señal de adoración. Claro. ¿Sí? Y aquí sí vamos a leer unos textos Así es. que conmueven al ser humano, Así ¿verdad? es. ¿Quién más que la palabra de si Dios? usted no se conmueve, algo sucede en su corazón, porque esto debe conmover a todos. Mira lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 5, y en el versículo 35. Ajá. Vamos a ver qué nos dice. Marcos Así es. 5, 35. ¿Tú lees? Si encontraste la cita, nos Sí. puedes ayudar. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Te imaginas recibir Esa terrible noticia. esa terrible noticia? Y sabes que esta chica era su única hija. ¿Te imaginas escenas y sentimientos encontrados que el hombre pudo tener cuando recibe la noticia? Cuando él se iba a trabajar, ¿quién era que lo despedía? Con un abrazo, con un beso en la mejilla, ¿quién era? Su hija. Era su hija. Cuando él llegaba a casa después del arduo trabajo del día, ¿quién era que lo recibía? Su hija. Era su hija, le decía papito, lo abrazaba, conversaban, qué sé yo. Ahora, pronto, y ya de no pronto está. ya no está. Terrible, terrible. Pero el siguiente versículo, ¿qué dice Marcelo? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. El mismo no temas que le dijo a los discípulos en la barca ante la tormenta. Ajá. El mismo no temas que me puede estar diciendo a mí, a ti y a nuestros amigos atrás de la pantalla también, si de pronto estamos pasando algún momento difícil. No temas, Claro. cree solamente. Sí, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de las aflicciones de la vida, escucha estas palabras. No temas, temas. porque Dios está contigo. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque Dios estuvo con ¿quién? Con Jairo, con ese padre cuyo corazón estaba destrozado, cuyo corazón estaba roto, cuyo corazón estaba entrando en un proceso de luto por lo que él escuchaba. Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Ahora, aquí hay una lección de vida. Ajá. ¿Ya? ¿Y sabes cuál es esa lección? Yo siempre la he dado en los templos cuando me ha tocado predicar. A él le tocó creer en la mayor oscuridad de su vida, en el mayor dolor de su vida. Es verdad que cuando su niña estaba viva, Como que... él creía, pero ahora le toca seguir creyendo en el mayor dolor de su vida. Porque tú puedes creer cuando todo está bien, Exactamente. pero... Es fácil. Es fácil, pero ¿qué cuando todo está mal? Ahora a él le tocó ejercer su fe en el momento más doloroso de su vida. Así Y sabes que a veces nos pasa. Así es. Nos todo. pasa. Habrá momentos en que nos tocará creer en el mayor dolor de nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Me dirijo a ti. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando nos encontramos vulnerables, es allí cuando damos nuestro brazo a torcer en la cama de un hospital, es allí cuando ya alguien llega, nos anima, nos motiva, confía en Dios. Y sabes una cosa, ya no nos queda de otra. Y aunque a veces buscamos a Dios como último recurso, Dios no nos rechaza. Amén. Sino que Él está allí esperando por nosotros. Y esa lección es impresionante, Marcelo. Impresionante. Y es precisamente justo camino hacia la hija de Jairo. ¿Qué sucede ahí? Ahí hay otra persona que necesitaba entra de a la Jesús. escena, entra Sí. a los milagros de Jesús. Si Los que traen esta nosotros, si lección. nosotros intercambiamos las escenas, aquí se desarrolla la paciencia de Jairo. Sí. ¿Sabes por qué? La fe, la paciencia. Porque mira, se dice que Jesús estaba en la casa de Levit Mateo. Cuando llega Jairo, y luego de la casa de Levit Mateo se trasladan a la casa de Jairo. Y en ese trayecto que ellos van,
Entonces aparece la mujer. Aparece la mujer. Interesante. La mujer le toca el manto y ella obtiene lo que deseaba. Lo que deseaba. Pero hay algo. Cuando la mujer toca el manto, Jesús siente que poder sale de él. Y Jesús se detiene. Jesús se detiene porque él siente que hay poder que sale de él y se pone a hacer ¿qué? A preguntar. A preguntar. Y los discípulos dicen, pero si todo el mundo te aprieta, todo el mundo te toca. Y tú dirás, bueno, ¿y qué de raro tiene que Sí. pregunte? Había un hombre que estaba sufriendo. ¿Sabes quién era? Era Jairo. Jairo. O sea, porque iban a dónde, mi hija se muere, todavía su hija estaba viva. Cuando se da este evento, o sea, mi hija se está muriendo, por favor, lleguemos rápido. Por favor, Jesús, camina más rápido. Pero ¿qué hace Jesús? Se pone a discutir ahí con las personas. Mientras Jairo se desesperaba. Entonces, esto hace que la paciencia de Jairo también se desarrolle. Y como resultado de ello, su fe fue premiada, porque él fue solo por una curación y obtuvo una resurrección. Es ahí la ventaja de esperar a Dios. Amén, amén. Entonces vemos que esta mujer, el flujo de sangre, estaba pasando así un momento de oscuridad en su vida. Ajá. Y ya habían pasado 12 años. Esta mujer había sido aislada porque, ¿te acuerdas de la costumbre y el ritual que había, espiritualmente allá hablando, que una mujer con flujo de sangre no podía entrar a la iglesia, participar de los ritos de iglesia? No podía. No podía. No. Era la ley que tenían ahí, la costumbre, Claro. podemos decir. Y esto sucedía cada vez que la mujer se enfermaba, cada mes. Y ahora ella, 12 años, 12 años fuera del templo, imagínate. su salud deteriorada, había gastado toda su fortuna, su dinero que tenía. De paso no podía cumplir el sueño de ser madre, de tener una familia. O sea, tantas cosas tenía truncadas en su vida. Entonces no le quedó otra cosa que, como decíamos hace poco de Jairo, tener un encuentro con el Salvador. Ajá, y ella lo tuvo. Así Y aunque la escena que narraba antes acerca de la pregunta que hace Jesús, bueno, ¿y quién ha tocado mis vestidos? No era porque Jesús quería, ¿cómo se dice? Reclamarle. No, sino que quería sanar también su alma. Eso es interesante. Sí. No era solamente lo físico, Sí. sino quería restaurarla espiritualmente, porque estaba acabado durante esos años. Imagínate, 12 años. Uno a veces se enferma 1 semana, 2 semanas, ya está, que no sabe qué hacer y todo. Y ella 12 años. Ajá, y es por eso que en la discusión ella, como sabía lo que había hecho, ella Admitió, dijo, bueno, yo toqué. Señor, yo lo hice yo. Y es allí donde Jesús le dice, la bueno, elogia. tu fe te ha salvado. Amén. Ve tranquila. Ajá. Entonces imagínate, ahora esa mujer es curada hasta su alma. Amén. Sí. Mira, y en esta parte, en ambos casos dice aquí, un toque sanador figura en la narración. La mujer toca el manto, en cambio Jesús toca a la niña. Hablemos de 3 toques. A ver, vamos. El primero que mencionaste. Ella toca El manto de manto. Jesús. Jesús toca la niña. ¿Cuál es el tercer toque? Jesús desea tocar la vida de aquellos que Amén, están así es. viendo este video. Jesús desea tocarte también a ti y restaurar tu vida. Esta mujer estuvo enferma 12 años y a pesar de los años no fueron un problema para Jesús. ¿Cuántos años vienes sufriendo en esta vida? Para Jesús los años no son nada. En este momento, Él puede sanarte si desarrollas tu fe. Amén. ¿No te gustaría desarrollar tu fe? Te animo a hacerlo. También te animo a suscribirte a este canal, Redención, Esperanza para tu Vida, donde semanalmente estamos subiendo este tipo de contenidos que estoy seguro son de bendición para ti y para nosotros también. Amén. Activa la campanita de notificaciones y comparte este material. Muy bien. Yo creo que nos deja una gran lección este estudio de esta semana, donde Dios quiere tocar nuestras vidas, nuestros corazones. Así es. Amén.
y ya nos estamos acercando al final o a la última parte de esta lección, Marcelo. ¿Y qué te parece este dicho? Que no sé si está bien dicho, pero aquí vamos a ver cómo está el dicho. A ver si está bien dicho. Ese dicho dice que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Recuerdas lo que sucedió con Jesús? ¿Ya? ¿Qué sucede cuando una persona se vuelve de un momento a otro, crece en popularidad, en economía, en lo que sea, se destaca, pero esa persona regresa al lugar donde salió? ¿Cómo lo reciben las personas? Pues lo reciben con mucha amabilidad, con mucha admiración, con mucho entusiasmo. Ya, ahora, Pero, ¿por qué no le sucedió esto a Jesús en Nazaret? ¿recuerdas que los líderes religiosos conspiraban contra él? Claro, esto me imagino que también fue algo determinante. Pero ¿quién era Jesús donde él creció? ¿Recuerdas que era el hijo del carpintero? El hijo del carpintero. ¿Qué era lo que él hacía? ¿Cuál era su función? ¿A qué se dedicaba? Trabajar con la madera. Trabajar con la madera. Yo me imagino a Jesús con un serrucho, con un Una martillo. sierra. Y nosotros hemos usado eso, Así ¿no? es. Conocemos lo que Jesús hizo. Pero ahora, cuando Jesús vuelve, ¿quién es el que vuelve? ¿El que resucita? A la hija de Jairo. ¿El que libera? Al endemoniado. ¿El que multiplica? Los panes y los peces para dar de comer a más de 5,000 personas. ¿Y cómo lo reciben allá? Ellos lo reciben con mucho... O sea, la gente que es favorecida con eso es agradecida, pero en cambio el resto... Claro. De hecho, dice que en ese lugar realizó pocos milagros. Pocos milagros. ¿Te imaginas? Tú eres alguien, hablemos por ejemplo, quiero tomar el ejemplo o la figura de un futbolista. Yo creo que cuando ellos alcanzan la gloria, el primer lugar que ellos ayudan es el lugar donde ellos crecieron, ¿verdad que sí? Debería de ser así. Sí, y ellos lo hacen, por ejemplo, futbolistas famosos lo hacen. Entonces yo me imagino, el lugar donde Jesús creció no le permitió eso. Entonces, bueno, él tuvo que realizar milagros donde las personas llegaban, porque claro, como tú decías bien en antes, conspiraban contra él. Sí. O sea, siempre el enemigo se va a interponer cuando los hijos de Dios queremos hacer algo interesante o edificante, o queremos tener un encuentro con Jesús día a día. Es lo que pasaba con Jesús. El enemigo se ensañaba y trataba de, como en las lecciones anteriores, la controversia, sembrar conflicto. Entonces, Jesús pasó de todo en esta tierra por darnos la salvación a cada uno de nosotros. Sí. Y yo creo que ya llegamos al final de esta lección. Alguien una vez dijo, todo lo bueno llega a su final. ¿Qué lección podemos extraer como conclusión de lo que hemos visto, Marcelo, para nuestros amigos que en este momento están conectados viendo este video? Bueno, hay una palabra que resalta en esta lección cuando Jesús dice, no temas, cree solamente. Y yo creo que eso debe quedarse en nuestro corazón y en nuestra mente. A pesar de tantas circunstancias complicadas, difíciles que pasemos, Dios nos dice en esta noche, no temas, cree solamente. Y vemos ese poder maravilloso de Dios para que Él está al control de la naturaleza, que está al control de las fuerzas del maligno. ¿Sí? Entonces, Dios está ahí dispuesto a través de Jesucristo para darnos esa tranquilidad, esa paz, y vemos que puede suceder milagros maravillosos en nuestra vida. Así es. Muy bien, ya lo has dicho todo, no queda más que despedirnos y agradecerles a todos aquellos que en este momento están compartiendo y nos están acompañando en esta hora. Los invitamos también a la próxima semana donde se estudiará la lección número 6, que es de adentro hacia afuera. Mira, interesante título. Entonces, te invitamos a que te conectes la próxima semana con nosotros y en este momento quiero invitarte allí donde estás a hacer una oración para despedirnos. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos,
Señor, cuánto te agradecemos por el don de la vida, por las bendiciones recibidas, porque tú haces milagros y lo hemos visto en este repaso. Ese poder que obró en el pasado puede obrar también en nuestro presente. Amén. Señor, en esta hora te pedimos una bendición grande para aquellos amigos que están conectados detrás de una pantalla. Señor, toca sus corazones de tal modo que la fe de ellos pueda crecer y también, Señor, la nuestra. Amén. Todo esto te imploramos por amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.